El dedo del verdugo estaba a milímetros del gatillo cuando Miguel atravesó el círculo de 300 personas, interponiéndose entre el rifle y Relámpago con sus brazos extendidos. Don Aurelio giró bruscamente hacia él, su expresión transformándose en una furia contenida que podía destruir no solo la oportunidad del niño huérfano de salvar al caballo, sino cualquier futuro que pudiera tener en San Miguel de las Torres. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. La plaza principal de San Miguel de las Torres hervía bajo el sol implacable del mediodía. Cientos de vecinos se habían congregado, formando un círculo irregular alrededor del viejo kiosco colonial. Sus rostros mezclando curiosidad morbosa con una resignación aprendida tras generaciones de acatar, sin cuestionar las decisiones de quienes ostentaban el poder. Las vendedoras ambulantes habían abandonado sus puestos, los niños dejaron sus juegos, incluso el padre Sebastián había salido de la iglesia para presenciar lo que todos consideraban un acto necesario pero lamentable. Don Aurelio Mendoza, alcalde municipal desde hacía 15 años, permanecía en los escalones del Palacio de Gobierno con su característico traje gris perfectamente planchado y su sombrero de charro adornado con hilos de plata. Sus manos, cargadas con anillos que reflejaban el sol como pequeñas estrellas, descansaban sobre el bastón de caoba que más parecía un símbolo de autoridad que una necesidad física. A sus 62 años, don Aurelio había aprendido que gobernar no solo requería decisiones difíciles, sino también la teatralidad necesaria para que el pueblo las aceptara sin protestar. Vecinos de San Miguel, comenzó su discurso, su voz grave amplificada por el megáfono que sostenía uno de sus asistentes. Hoy nos reunimos para atender un asunto que, aunque doloroso, responde al bienestar común de nuestro municipio. Detrás del palacio, en los establos municipales, el veterinario Rodrigo Salazar terminaba de revisar por última vez a Relámpago. El caballo, un semental andaluz que alguna vez fue el orgullo de don Aurelio y protagonista de cada desfile cívico, ahora yacía con dificultad sobre la paja húmeda. Sus costillas sobresalían bajo el pelaje opaco, las patas traseras temblaban con cada intento de incorporarse, y sus ojos grandes y oscuros reflejaban un sufrimiento que ningún animal debería experimentar. «Es lo más humano», murmuró Rodrigo a su asistente, cerrando su maletín médico con un chasquido seco. «Lleva 3 meses así. Los tratamientos solo prolongan su agonía y drenan el presupuesto municipal. Don Aurelio tiene razón esta vez». En la plaza, el alcalde continuaba justificando su decisión ante una audiencia que asentía mecánicamente. «Relámpago me acompañó durante 10 años. Cabalgamos juntos en 5 diferentes tomas de protesta, encabezó 14 desfiles del 16 de septiembre, transportó a 3 generaciones de estudiantes en visitas escolares al rancho municipal. Hizo una pausa calculada, permitiendo que la nostalgia impregnara el ambiente. Pero un líder debe anteponer el bien común a sus afectos personales. Los gastos veterinarios superan los 30,000 pesos mensuales. Ese dinero puede utilizarse para reparar la escuela primaria, mejorar el centro de salud, pavimentar las calles de la colonia Guadalupe. Entre la multitud, recargado contra la pared desconchada de la ferretería La Herradura, Miguel Ángel Ramírez observaba la escena con el estómago revuelto. A sus 11 años, el niño había aprendido a volverse invisible, una habilidad necesaria para un huérfano que sobrevivía haciendo mandados, limpiando establos y aceptando cualquier trabajo que le permitiera comer al menos una vez al día.
Su ropa remendada múltiples veces y sus guaraches desgastados lo distinguían inmediatamente como uno de esos niños que la sociedad prefiere no ver directamente, como si la pobreza fuera contagiosa. Pero Miguel no era un niño ordinario. Bajo esa apariencia descuidada se ocultaba una inteligencia aguda y un conocimiento sobre animales que había heredado de su abuelo materno, don Esteban Ramírez, el último curandero tradicional de San Miguel antes de que los hospitales modernos y los veterinarios certificados desplazaran las prácticas ancestrales. Miguel recordaba vívidamente las tardes en la choza de adobe de su abuelo, clasificando hierbas medicinales, memorizando propiedades de plantas que crecían en las montañas circundantes, aprendiendo a leer el lenguaje silencioso de los animales enfermos. «Ese caballo no debería morir», susurró Miguel para sí mismo, apretando los puños con impotencia. Sus ojos cafés, demasiado grandes para su rostro delgado, brillaban con lágrimas contenidas. Durante los últimos 4 meses, desde que descubrió a Relámpago abandonado en el establo trasero del Palacio Municipal, Miguel había estado visitándolo en secreto cada madrugada. Colándose por una ventana rota, le llevaba agua fresca del manantial de la sierra, hierbas específicas que su abuelo le había enseñado a reconocer, y sobre todo le ofrecía algo que nadie más parecía dispuesto a dar: tiempo y cariño. El sonido de cascos contra el empedrado interrumpió sus pensamientos. 2 empleados municipales conducían a Relámpago hacia la plaza, el animal apenas capaz de caminar, arrastrando las patas mientras su respiración producía un silbido doloroso. La multitud se apartó instintivamente, creando un pasillo hacia el centro de la plaza donde esperaba el verdugo. Un hombre corpulento con mandil de cuero y expresión neutra que ya había preparado su rifle. Miguel sintió que algo se rompía dentro de su pecho. El silencio que cayó sobre la plaza era antinatural, como si hasta el viento hubiera decidido contener su aliento. Relámpago se detuvo en el centro del espacio abierto, sus patas temblando visiblemente bajo el peso de un cuerpo que había perdido la mitad de su masa muscular. El caballo giró su cabeza lentamente, recorriendo con la mirada a la multitud que lo observaba con una mezcla de lástima y morbo. Ese instinto humano de presenciar tragedias que confirman la propia supervivencia. Don Aurelio descendió los escalones del palacio con la solemnidad de quien ejecuta un deber sagrado. Cada paso resonaba contra el empedrado mientras la gente se apartaba automáticamente, creando espacio para que la autoridad caminara sin obstáculos. Detrás de él, su secretario particular, Ramón Villaseñor, cargaba un pergamino enrollado que contenía el decreto oficial autorizando el sacrificio, porque en San Miguel de las Torres todo, incluso la muerte de un animal, requería documentación apropiada. «Le que conste en acta», declaró Ramón con voz nasal, desenrollando el documento, que el día 23 de octubre del año en curso, siendo las 12:20, el gobierno municipal procede al sacrificio humanitario del ejemplar equino registrado bajo el nombre de Relámpago, propiedad del municipio, debido a condiciones médicas irreversibles certificadas por el doctor veterinario Rodrigo Salazar Torres, cédula profesional número... Miguel dejó de escuchar. Su corazón latía tan fuerte que podía sentir el pulso en sus sienes, en su garganta, en las puntas de sus dedos que ahora agarraban con fuerza la mochila raída donde guardaba los últimos remedios que había preparado esa misma mañana. La noche anterior, incapaz de dormir, había subido hasta el Cerro del Mirador buscando árnica silvestre y hojas de saúco, ingredientes esenciales para una cataplasma que su abuelo juraba podía revivir hasta a los animales más desahuciados. ¿De verdad vas a permitir esto? La voz pertenecía a Lupita Sánchez, la dueña de la tienda de abarrotes.
quien se había acercado a Miguel con expresión preocupada. Lupita era una de las pocas personas en el pueblo que trataba al niño con genuina amabilidad, permitiéndole barrer su establecimiento a cambio de tortillas y frijoles. Es un caballo, Miguel. Ya está viejo y enfermo. A veces lo mejor es dejarlo descansar. No está tan enfermo, respondió Miguel, su voz temblando pero determinada. Lo he estado visitando. Sé exactamente qué tiene. Mi abuelo me enseñó sobre estos casos. Es una infección parasitaria en los intestinos combinada con desnutrición severa. Es curable, Lupita. Completamente curable si alguien se tomara el tiempo. Mijito. Lupita suspiró, colocando una mano maternal sobre el hombro huesudo del niño. El veterinario es un profesional. Estudió en la universidad. Si él dice que no hay cura, ¡está equivocado! Miguel elevó la voz sin darse cuenta, atrayendo algunas miradas curiosas de la gente cercana. Bajó el tono inmediatamente, consciente de que llamar la atención nunca le había traído nada bueno. Los veterinarios modernos solo confían en sus máquinas y medicamentos caros. Mi abuelo curaba animales con plantas que crecen en estas montañas, sin cobrar un peso, sin efectos secundarios. En el centro de la plaza, el verdugo cargaba su rifle con movimientos mecánicos practicados. Rodrigo Salazar se acercó a Relámpago una última vez, revisando el punto exacto donde colocaría la inyección sedante que adormecerá al animal antes del disparo final. Don Aurelio observaba con brazos cruzados. Su rostro, una máscara impenetrable que ocultaba cualquier emoción que pudiera interpretar como debilidad política. «Procedamos», ordenó el alcalde, su voz cortando el murmullo nervioso de la multitud. El verdugo levantó su arma, apuntando directamente entre los ojos de Relámpago. El caballo, con una lucidez sorprendente para su condición, pareció entender lo que estaba por suceder. Sus hollares se dilataron, sus orejas se aplanaron contra la cabeza, y un relincho débil, pero desgarrador, emergió de su garganta. Un sonido que hizo que varias mujeres en la multitud se cubrieran la boca con pañuelos. Algo se rompió dentro de Miguel. No fue una decisión consciente, no hubo un proceso racional de pensamiento. Fue instinto puro, el mismo que hace que una madre se lance frente a un auto para proteger a su hijo, el que impulsa a los héroes anónimos a actos de valentía inexplicable. Sus piernas se movieron antes que su cerebro pudiera procesar las consecuencias. ¡Espere! El grito salió de lo más profundo de sus pulmones mientras Miguel se lanzaba hacia el centro de la plaza, su pequeña figura atravesando el círculo de espectadores como una flecha disparada por manos invisibles. ¡Espere! ¡Yo puedo salvarlo! El dedo del verdugo estaba a milímetros del gatillo cuando se detuvo. Don Aurelio giró bruscamente, su expresión pasando de la solemnidad ceremonial a la irritación genuina. Ramón dejó caer el pergamino. Rodrigo Salazar frunció el ceño con confusión profesional, y 300 personas contuvieron el aliento simultáneamente, creando un vacío de sonido donde solo existían los latidos acelerados de un niño huérfano que acababa de desafiar al poder absoluto. Miguel llegó hasta Relámpago, interponiéndose entre el rifle y el animal, sus brazos extendidos en un gesto protector que resultaba simultáneamente valiente y conmovedor, dada su pequeña estatura. El tiempo pareció congelarse en ese instante preciso. Miguel permanecía frente a Relámpago, su pequeño cuerpo temblando no de miedo, sino de adrenalina pura, sus ojos cafés fijos en don Aurelio, con una intensidad que desafiaba décadas de jerarquía social establecida. El caballo, como si comprendiera que alguien finalmente había dado un paso al frente por él, bajó su enorme cabeza hasta apoyarla suavemente sobre el hombro del niño. Un gesto de confianza que arrancó suspiros audibles de varias mujeres en la multitud. «¿Quién demonios eres tú?»,
La voz de don Aurelio cortó el silencio como un látigo. Sus ojos entrecerrados estudiando al intruso con una mezcla de incredulidad e indignación. ¿Cómo te atreves a interrumpir un acto oficial del gobierno municipal? Miguel tragó saliva, sintiendo cómo las rodillas amenazaban con doblarse bajo la presión de 300 miradas clavadas en él. Pero la mano que descansaba sobre el cuello de Relámpago le transmitía calor, recordándole por qué había dado ese paso imposible. «Me llamo Miguel Ángel Ramírez, señor alcalde», respondió, esforzándose por mantener la voz firme. «Y sé que puedo curar a este caballo, solo necesito tiempo». Una risa áspera estalló desde donde estaba Rodrigo Salazar. El veterinario se acercó con pasos medidos, su bata blanca ondeando ligeramente con el movimiento, su rostro mostrando esa expresión condescendiente que los profesionales reservan para quienes consideran ignorantes. ¿Escuchaste eso, don Aurelio? Un niño callejero cree saber más que alguien con 8 años de universidad y 15 años de experiencia. No digo saber más que usted, doctor. Miguel mantuvo su posición, aunque sus nudillos se pusieron blancos de apretar la mochila. Pero mi abuelo, don Esteban Ramírez, era curandero. Me enseñó sobre plantas medicinales, sobre cómo leer las señales que los animales nos dan. He estado visitando a Relámpago durante 4 meses, alimentándolo con hierbas específicas, y ha mejorado. ¿Has estado entrando sin autorización a propiedad municipal? Ramón Villaseñor dio un paso adelante, su voz chillona elevándose con indignación burocrática. Eso constituye allanamiento de morada, violación de la propiedad pública y probablemente varios delitos más que... Silencio, Ramón. Don Aurelio levantó una mano, deteniendo la retahíla legalista de su secretario. El alcalde descendió los últimos escalones que lo separaban de Miguel, acercándose hasta quedar a menos de 2 metros del niño. Desde esa distancia pudo ver los detalles que la multitud no alcanzaba a percibir. Las ojeras profundas bajo los ojos del muchacho, las manos callosas de quien trabaja sin descanso, la ropa remendada con tal habilidad que solo la pobreza extrema enseña, y sobre todo, esa determinación férrea que brillaba en su mirada a pesar del miedo evidente. ¿Esteban Ramírez era tu abuelo?, preguntó don Aurelio, su tono cambiando sutilmente. El curandero que vivía en la cañada del río. Sí, señor, murió hace 2 años, respondió Miguel, notando con sorpresa el reconocimiento en la voz del alcalde. Pero antes me enseñó todo lo que sabía sobre medicina tradicional, sobre cómo las plantas de estas montañas pueden curar enfermedades que... «Tu abuelo una vez curó a mi padre», interrumpió don Aurelio, una sombra de memoria cruzando su rostro. Los médicos del hospital decían que no sobreviviría a la neumonía. Don Esteban llegó con sus hierbas y cataplasmas. 3 semanas después, mi padre caminaba nuevamente. Hizo una pausa, estudiando al niño con renovado interés. Pero eso fue hace 30 años, muchacho. Tu abuelo tenía décadas de experiencia. Tú apenas eres un niño. Tengo 11 años, señor alcalde. Miguel enderezó los hombros, tratando de parecer más grande de lo que era. Y he pasado los últimos 4 meses tratando a Relámpago. Sé exactamente qué tiene y cómo curarlo. El doctor Salazar no está equivocado en su diagnóstico, pero está usando los tratamientos incorrectos. Rodrigo Salazar soltó un bufido de indignación. Esto es absurdo, don Aurelio. El animal tiene una infección parasitaria severa combinada con desnutrición crónica y principios de insuficiencia renal. Los tratamientos que hemos aplicado son los estándares internacionales recomendados por... Exactamente. Miguel lo interrumpió, sorprendiéndose de su propia audacia. Tratamientos estándar para casos estándar. Pero Relámpago no es un caso estándar. Los parásitos que tiene son nativos de esta región, han desarrollado resistencia a los antiparasitarios comerciales.
y los medicamentos que le han dado le han dañado el hígado. Por eso no procesa bien la comida. Lo sé porque he visto su excremento, he estudiado su comportamiento, ¿Revisaste su excremento? Una voz desde la multitud soltó una risa nerviosa, seguida por otras. El ambiente comenzaba a inclinarse hacia el ridículo, hacia ese punto donde el drama se convierte en farsa. Don Aurelio levantó ambas manos, pidiendo silencio. El alcalde caminó lentamente alrededor de Miguel y Relámpago, observando cómo el caballo efectivamente parecía más tranquilo en presencia del niño, cómo sus orejas se movían siguiendo la voz de Miguel, cómo su respiración se había calmado ligeramente. Había algo ahí, algo que sus años de experiencia política le decían que no debía ignorar completamente. «Muy bien, Miguel Ángel Ramírez», dijo finalmente, deteniéndose frente al niño nuevamente. «Te voy a hacer una propuesta, no porque crea realmente en tus habilidades curativas, sino porque tu abuelo una vez salvó a mi padre y esa deuda merece al menos esta consideración». Miguel sintió como su corazón se aceleraba con esperanza. «Tienes una semana», continuó don Aurelio, ignorando el gesto de protesta de Rodrigo Salazar. «7 días para demostrar que puedes hacer algo por este animal. Si en ese tiempo Relámpago muestra mejoría real, verificada por el doctor Salazar, le daremos más tiempo. Pero si empeora o si en una semana sigue exactamente igual, procederemos con el sacrificio inmediatamente. ¿Entendido?» «Entendido, señor alcalde». Miguel asintió vigorosamente, lágrimas de alivio comenzando a formarse en sus ojos. «No lo decepcionaré. Le prometo que...» «No me prometas nada». Don Aurelio lo interrumpió con firmeza. «Solo muéstrame resultados. Y una cosa más, tendrás acceso oficial a los establos municipales, pero el doctor Salazar te supervisará. Cualquier tratamiento que quieras aplicar debe ser aprobado por él primero. No permitiré que tu inexperiencia cause sufrimiento innecesario al animal». «Es una pérdida de tiempo», murmuró Rodrigo, pero asintió ante la mirada autoritaria del alcalde. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, murmurando entre ellos sobre lo que acababan de presenciar. Algunos consideraban a don Aurelio compasivo por darle una oportunidad al niño. Otros lo tachaban de sentimental por permitir que un huérfano ignorante retrasara lo inevitable. Pero todos concordaban en una cosa: los próximos 7 días serían interesantes. Miguel se arrodilló frente a Relámpago, abrazando el cuello del caballo mientras susurraba promesas que solo el animal podía escuchar. Una semana. Tenía una semana para lograr lo imposible. El establo municipal olía a heno húmedo, estiércol y décadas de historia contenida entre paredes de adobe. Miguel llegó al amanecer del día siguiente, mucho antes de que Rodrigo Salazar apareciera para supervisar sus actividades. La luz del sol apenas comenzaba a filtrarse por las ventanas altas, cuando el niño extendió sobre una mesa improvisada los contenidos de su mochila. Frascos con hierbas secas cuidadosamente etiquetadas con la caligrafía temblorosa de su abuelo, morteros de barro para moler ingredientes, telas limpias para cataplasmas y un cuaderno desgastado lleno de anotaciones que don Esteban había ido registrando durante 50 años de práctica. Relámpago lo observaba desde su compartimento, los ojos ligeramente más alertas que el día anterior, como si el animal comprendiera que algo había cambiado fundamentalmente en su destino. Miguel se acercó despacio, hablándole en voz baja mientras extendía una mano para que el caballo olfateara. «Buenos días, Camigo», susurró, acariciando el hocico aterciopelado del animal. «Sé que te sientes terrible, pero vamos a arreglar eso. Necesito que confíes en mí, está bien. Necesito que luches conmigo». El sonido de pasos pesados interrumpió el momento íntimo. Rodrigo Salazar entró al establo con expresión contrariada, claramente molesto por tener que levantarse tan temprano para supervisar lo que consideraba un circo absurdo.
Llevaba su maletín profesional en una mano y una taza de café humeante en la otra. Su bata blanca recién planchada contrastando con la ropa remendada de Miguel. «Veamos qué plan ridículo tienes hoy», dijo sin saludar, dejando el maletín sobre un banco cercano. «Pero antes que nada, necesito tomar los signos vitales del animal y documentar su estado actual. Si vas a fracasar, al menos dejaremos registro científico del proceso». Miguel observó en silencio mientras el veterinario realizaba su examen rutinario. Rodrigo colocó un estetoscopio sobre el pecho de Relámpago, contando latidos cardíacos. Revisó las encías, buscando signos de anemia. Palpó el abdomen distendido, tomando notas mentales que luego registraría en su expediente oficial. Temperatura 39.2 grados Celsius, murmuró, retirando el termómetro digital. Frecuencia cardíaca, 52 latidos por minuto, levemente irregular. Frecuencia respiratoria, 18 respiraciones por minuto con sibilancias. Mucosas pálidas, indicando anemia persistente. Deshidratación moderada a severa. Cerró su maletín con un chasquido seco. En resumen, igual de moribundo que ayer. ¿Puedo empezar?, preguntó Miguel, manteniendo un tono respetuoso a pesar de la actitud hostil del veterinario. «Explícame primero qué planeas hacer exactamente». Rodrigo se cruzó de brazos. «Y además te vale que tenga algún sentido, aunque sea mínimo». Miguel respiró profundo, organizando mentalmente la información que había ensayado toda la noche. Relámpago tiene 3 problemas principales que se están alimentando entre sí en un ciclo destructivo. Primero, parásitos intestinales resistentes a los medicamentos comerciales. Segundo, su hígado está dañado, probablemente por los antiparasitarios sintéticos que le administraron, lo que impide que procese nutrientes correctamente. Tercero, desnutrición severa causada por los 2 problemas anteriores. «Hasta ahí tu diagnóstico coincide con el mío», admitió Rodrigo con sorpresa mal disimulada. Continúa. «Los antiparasitarios que le dio funcionan en caballos de otras regiones, pero los parásitos de San Miguel de las Torres han desarrollado resistencia porque los ranchos locales han estado usando los mismos medicamentos durante 20 años». Miguel sacó su cuaderno, mostrando diagramas que su abuelo había dibujado. «Mi abuelo documentó esto hace años, pero hay una planta que crece solo en las montañas alrededor del pueblo. La hierba del pastor. Contiene compuestos que estos parásitos específicos no pueden tolerar». Rodrigo tomó el cuaderno, estudiando los dibujos con creciente interés profesional a pesar de su escepticismo. Artemisia mexicana. Sí, tiene propiedades antiparasitarias documentadas en algunos estudios, pero es menos efectiva que los medicamentos modernos. Menos efectiva contra parásitos normales, corrigió Miguel con suavidad. Pero más efectiva contra estos parásitos específicos que ya desarrollaron resistencia. Es como... Buscó una analogía que el veterinario pudiera entender, como cuando las bacterias se vuelven resistentes a los antibióticos comunes y los doctores tienen que usar medicamentos más antiguos que las bacterias habían olvidado cómo combatir. Un destello de respeto cruzó el rostro de Rodrigo. Ese es un razonamiento sorprendentemente sofisticado para un niño de 11 años. «Mi abuelo era un buen maestro», respondió Miguel simplemente. «Para el hígado voy a usar cardo mariano y diente de león. Ayudarán a regenerar las células hepáticas dañadas y eliminar toxinas. Y para la nutrición preparé una mezcla especial de avena remojada en té de alfalfa con miel de agave, más fácil de digerir que el alimento regular». Rodrigo permaneció en silencio durante un largo momento, sopesando lo que acababa de escuchar. Finalmente suspiró, frotándose el puente de la nariz. «Muy bien, en condiciones normales, rechazaría esto inmediatamente por no estar respaldado por pruebas clínicas formales.
Pero dado que el animal está desahuciado de todas formas, hizo un gesto de resignación. Procede, pero voy a documentar cada paso. Y si veo cualquier signo de que estás causando más sufrimiento, te detengo inmediatamente. Miguel asintió, sintiendo una mezcla de alivio y terror. Teoría era una cosa, pero ahora debía demostrar que todo lo que había aprendido realmente funcionaba. Se acercó a Relámpago, comenzando con la preparación del té antiparasitario. Calentó agua en una pequeña estufa portátil que había traído, midiendo cuidadosamente las proporciones de hierba del pastor, según las anotaciones de su abuelo. ¿Cómo planeas hacer que se lo tome?, preguntó Rodrigo con curiosidad genuina. De un caballo enfermo rara vez acepta nuevos alimentos. Por eso empiezo con algo dulce. Miguel mezcló miel en el té tibio, creando un aroma agradable que hizo que las orejas de Relámpago se movieran con interés. Se acercó con un cubo poco profundo, permitiendo que el caballo olfateara primero. Para su alivio, Relámpago hundió el hocico en el líquido y comenzó a beber lentamente. Interesante, murmuró Rodrigo, tomando notas en su tablet. Mientras Relámpago bebía, Miguel preparaba la cataplasma para el abdomen distendido, una mezcla tibia de jengibre molido, árnica y arcilla medicinal que ayudaría a reducir la inflamación intestinal. Sus manos trabajaban con una seguridad que contradecía su juventud, movimientos que había practicado cientos de veces con su abuelo, primero con animales de juguete, luego con gallinas y perros del vecindario, preparándose sin saberlo para este momento crucial. El primer día había comenzado. 6 días más para lograr lo imposible. El tercer día amaneció con nubes grises amenazando lluvia sobre San Miguel de las Torres. Miguel llegó al establo aún más temprano que de costumbre, llevando un costal improvisado lleno de hierbas frescas que había recolectado en la madrugada, subiendo hasta las zonas más altas del cerro. Sus piernas ardían por la caminata de 2 horas y tenía rasguños en los brazos de abrirse paso entre los matorrales espinosos, pero en su rostro brillaba algo que no había estado ahí 3 días atrás: esperanza cautelosa. Relámpago lo recibió con un relincho suave, el primero que emitía en semanas, según los registros de Rodrigo. El caballo había logrado ponerse de pie por sí mismo esa mañana, algo que Miguel descubrió al llegar y encontrarlo parado en su compartimento en lugar del montón derrumbado de días anteriores. No era una recuperación milagrosa todavía. Sus patas aún temblaban con el esfuerzo de sostener su peso, pero era una señal innegable de que algo estaba cambiando. «Buenos días, campeón», susurró Miguel, acercándose para revisar los ojos del animal. Las pupilas respondían mejor a la luz, menos nubladas que antes. Acarició el cuello de Relámpago, sintiendo bajo sus dedos que el pelaje, aunque todavía opaco, había recuperado algo de su textura sedosa original. «Lo estás haciendo muy bien. Hoy vamos a continuar con el tratamiento. ¿Te parece?» La puerta del establo se abrió con un chirrido familiar. Rodrigo Salazar entró sacudiéndose gotas de la llovizna que había comenzado, pero se detuvo abruptamente al ver a Relámpago de pie. El veterinario parpadeó 2 veces, como si no pudiera confiar en sus propios ojos. Luego se acercó rápidamente con su maletín. «Está parado», murmuró, más para sí mismo que para Miguel. «No lo hace desde hace más de un mes». «Sí, doctor». Miguel no pudo evitar una sonrisa. Se levantó solo esta mañana. «Y mire sus ojos. Están más claros». Rodrigo no respondió inmediatamente, ocupado revisando los signos vitales con la minuciosidad profesional que caracterizaba cada uno de sus exámenes. Colocó el estetoscopio en varios puntos del pecho de Relámpago, frunció el ceño, lo colocó nuevamente, verificando lo que estaba escuchando. «Temperatura, 38.4 grados», dijo finalmente, su voz desprovista de su habitual sarcasmo. «Dentro del rango normal».
Frecuencia cardíaca, 44 latidos por minuto, mucho más estable. Las sibilancias respiratorias han disminuido notablemente. Revisó las encías del caballo. Mucosas menos pálidas, mejor circulación. Se enderezó lentamente, estudiando a Miguel con una expresión que el niño no podía descifrar completamente. Esto es inesperado. ¿Inesperado bueno o inesperado malo?, preguntó Miguel, conteniendo la respiración. Inesperado significativo. Rodrigo sacó su tablet, comparando las lecturas actuales con las de los 2 días anteriores. Los números muestran mejoría objetiva, no dramática todavía, pero consistente. Sea lo que sea que estás haciendo, está teniendo efecto. Miguel sintió que algo cálido se expandía en su pecho, una mezcla de alivio y orgullo que amenazaba con convertirse en lágrimas. Pero se contuvo, sabiendo que mostrar debilidad podría hacer que el veterinario reconsiderara su apoyo tácito. «Hoy voy a continuar con el té antiparasitario», explicó, organizando sus materiales sobre la mesa. «Pero voy a añadir raíz de bardana para ayudar con la depuración del sistema linfático. Y preparé una nueva cataplasma con consuelda y caléndula para aplicar en las zonas donde tiene inflamación muscular. La consuelda tiene propiedades antiinflamatorias documentadas», admitió Rodrigo, tomando notas en su tablet. «Y la caléndula promueve la cicatrización. Médicamente tiene sentido». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Miguel, necesito que entiendas algo. Estos resultados iniciales son prometedores, pero estamos apenas en el día 3. Una mejoría temporal puede ocurrir antes de un declive final. No quiero que te hagas ilusiones prematuras». «Lo sé, doctor». Miguel asintió con solemnidad. «Mi abuelo siempre decía que la verdadera curación toma tiempo, que hay que ser paciente y observador. No espero que Relámpago corra mañana, solo que cada día sea un poquito mejor que el anterior». Un sonido en la entrada del establo los interrumpió. Don Aurelio apareció acompañado de Ramón Villaseñor y Pote, para sorpresa de ambos, de una pequeña comitiva de vecinos curiosos. La noticia de que el caballo había mostrado signos de mejoría se había esparcido por el pueblo con la velocidad característica de los chismes en comunidades pequeñas. «Tu doctor Salazar», don Aurelio se quitó su sombrero al entrar, un gesto de respeto hacia el espacio que albergaba a un animal enfermo. «Escuché rumores esta mañana en la plaza. Dicen que el caballo se levantó solo. ¿Es cierto?». «Es cierto, don Aurelio». Rodrigo cerró su tablet. Los signos vitales muestran mejoría medible. Temperatura normalizada, frecuencia cardíaca más estable, mejor respuesta a estímulos externos. El alcalde se acercó a Relámpago, extendiendo una mano para acariciar el cuello del animal que una vez montó en tantas ocasiones ceremoniales. El caballo giró su cabeza hacia él, reconociendo quizás una presencia familiar de días mejores. «Vaya», murmuró don Aurelio, una nota de genuina emoción en su voz. «Realmente hay algo diferente en él. Sus ojos tienen vida otra vez». Ha sido el trabajo constante de Miguel. Rodrigo habló antes de poder censurarse, sorprendiéndose de sus propias palabras. «Viene antes del amanecer, se queda hasta después del anochecer. Prepara cada tratamiento con precisión meticulosa y claramente Relámpago responde a su presencia». Miguel sintió que sus mejillas se sonrojaban ante el elogio inesperado del veterinario. Ramón Villaseñor, siempre el escéptico, se adelantó con su clipboard lleno de papeles. «Con todo respeto, don Aurelio, 3 días no son suficientes para declarar éxito», dijo con su voz nasal. «El acuerdo fue 1 semana. Debemos ser objetivos y no dejarnos llevar por sentimentalismos prematuros». «Tiene razón, Ramón.
concordó don Aurelio, aunque su mirada permanecía fija en Relámpago. Y todavía faltan 4 días. Se giró hacia Miguel, estudiando al niño que había desafiado su autoridad en la plaza. Pero jovencito, debo admitir que has superado mis expectativas iniciales. Continúa con tu trabajo. Gracias, señor alcalde. Miguel hizo una reverencia ligera. No lo decepcionaré. Mientras la comitiva se retiraba y los curiosos murmuraban entre ellos sobre el milagro en proceso, Miguel regresó a su rutina. Preparó el té de la mañana, mezcló la cataplasma fresca, habló en voz baja a Relámpago mientras trabajaba. Rodrigo, en lugar de retirarse como hacía usualmente después de su revisión matutina, se quedó observando, tomando notas no solo sobre el tratamiento, sino sobre la relación única entre el niño y el animal. 4 días más. El reloj seguía corriendo. El 5.º día comenzó con una crisis que amenazó con destruir todo el progreso logrado. Miguel llegó al establo a las 5 de la mañana, como había hecho religiosamente desde que comenzó el tratamiento. Pero esta vez encontró la puerta principal cerrada con candado. Su corazón se detuvo. Corrió hacia la ventana trasera, la misma por donde solía colarse en secreto meses atrás, y lo que vio adentro le heló la sangre en las venas. Relámpago yacía de costado en el suelo, sus flancos subiendo y bajando con respiración agitada, una espuma blanquecina manchando su hocico. El caballo temblaba violentamente, sus patas moviéndose en espasmos involuntarios. Era exactamente el tipo de colapso que Rodrigo había advertido podía ocurrir, una mejoría temporal seguida de un declive catastrófico final. ¡No, no, no! Miguel forcejeó con la ventana, sus dedos resbalando en el marco de madera húmedo por la lluvia nocturna. Finalmente logró abrirla lo suficiente para deslizarse adentro, cayendo de manera poco elegante sobre el heno apilado. Se levantó de inmediato, corriendo hacia el compartimento de Relámpago mientras gritaba el nombre del caballo. El animal apenas reaccionó a su presencia, sus ojos vidriosos fijos en algún punto distante. Miguel se arrodilló junto a él, colocando una mano sobre su cuello para sentir el pulso. Demasiado rápido, demasiado irregular. Esto no podía estar pasando, no cuando estaban tan cerca. El sonido de llaves en la cerradura principal anunció la llegada de alguien. La puerta se abrió violentamente y Rodrigo Salazar entró corriendo, claramente habiendo recibido algún tipo de alerta. Llevaba solo una sudadera sobre su pijama, su cabello despeinado, sus ojos aún hinchados por el sueño interrumpido. El sistema de monitoreo que instalé mostró signos vitales críticos hace 20 minutos, explicó mientras dejaba caer su maletín de emergencia y se arrodillaba junto a Miguel. Sus manos profesionales comenzaron a examinar a Relámpago con movimientos rápidos y precisos. Temperatura corporal elevándose rápidamente. Frecuencia cardíaca en 78 latidos por minuto. Respiración superficial y errática. Esto es malo, Miguel. ¿Qué pasó? La voz de Miguel temblaba al borde del pánico. Ayer estaba mejor, mucho mejor. No entiendo cómo. A veces el cuerpo llega a un punto crítico en su proceso de curación. Rodrigo sacó una jeringa y un vial de su maletín. Los parásitos mueren masivamente, liberando toxinas en el torrente sanguíneo. El hígado intenta procesar todo a la vez y se sobrecarga. Es una crisis de desintoxicación. Preparó la inyección con manos expertas. Voy a administrarle un estabilizador cardíaco y fluidos intravenosos. Pero necesito que me digas exactamente qué le diste ayer, cada hierba, cada cantidad. Miguel cerró los ojos, forzando su mente aterrorizada a recordar. El té antiparasitario normal, hierba del pastor, raíz de bardana, diente de león, las mismas proporciones que he estado usando, la cataplasma de consuelda y caléndula en el abdomen, y... Se detuvo, su estómago revolviéndose con culpa.
Le di doble porción del té porque pensé que si una dosis funcionaba bien, 2 funcionarían mejor. Duplicaste la dosis. Rodrigo no levantó la vista mientras insertaba la vía intravenosa en el cuello de Relámpago, pero su tono dejaba clara su decepción. Miguel, las hierbas no son caramelos. Son medicamentos con compuestos activos que pueden ser tóxicos en exceso. Tu abuelo debe haberte enseñado eso. Lo hizo, susurró Miguel, lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Me lo dijo 1000 veces. La diferencia entre medicina y veneno es la dosis. Pero yo solo quería ayudarlo más rápido. Quería que don Aurelio viera resultados obvios antes de que termine la semana y ahora podríamos perder todo el progreso que logramos. Rodrigo conectó la bolsa de fluidos intravenosos a un soporte improvisado. O peor, el silencio que siguió fue interrumpido solo por la respiración laboriosa de Relámpago y el goteo constante de los fluidos entrando en su sistema. Miguel permaneció arrodillado junto al caballo, una mano sobre su cuello, sintiendo cada latido irregular como un reproche personal. ¿Cómo había sido tan estúpido? Su abuelo le había enseñado a respetar el poder de las plantas, a nunca subestimar su capacidad tanto de sanar como de dañar. Lo siento, susurró al oído de Relámpago. Lo siento mucho. Por favor, no te rindas. Por favor. Rodrigo se sentó sobre un fardo de heno, frotándose el rostro con ambas manos. Los próximos 20 minutos serán críticos. Si su corazón se estabiliza y la temperatura baja, podríamos salvar esto. Si no, dejó la frase incompleta, pero su significado era dolorosamente claro. La puerta del establo se abrió nuevamente. Esta vez era Lupita Sánchez, la dueña de la tienda de abarrotes, quien había visto las luces encendidas y a Rodrigo correr desde su casa. Su expresión cambió de curiosidad a horror al ver la escena. Dios santo, ¿qué pasó? Una crisis médica, respondió Rodrigo sin entrar en detalles. Lupita, necesito que vayas a la farmacia cuando abra en 2 horas. Voy a darte una lista de medicamentos de emergencia que podrían necesitarse. ¿Tan grave es? Lupita se acercó, colocando una mano maternal sobre el hombro de Miguel. Mijito, estás temblando. Miguel no podía responder. Sus ojos estaban fijos en Relámpago, contando cada respiración como si pudiera mantener al caballo con vida por pura fuerza de voluntad. Los minutos se arrastraban con una lentitud tortuosa. 3 minutos, 5, 10. Al minuto 15, algo cambió. La respiración de Relámpago se hizo un poco menos errática. Al minuto 18, sus temblores comenzaron a disminuir. Al minuto 20, el caballo parpadeó lentamente, enfocando su mirada en Miguel por primera vez desde que el niño había llegado. Rodrigo verificó los signos vitales nuevamente. Temperatura bajando. 72 latidos por minuto, todavía elevado pero estabilizándose. Exhaló un suspiro largo y tembloroso. Creo que lo va a lograr. Miguel se derrumbó contra el costado de Relámpago, sollozando de alivio y agotamiento emocional. Lupita se arrodilló junto a él, abrazándolo mientras él liberaba toda la tensión acumulada. Escúchame bien, Miguel. La voz de Rodrigo era seria, pero no unkind. Cometiste un error serio, uno que pudo costar la vida de este animal. Pero también actuaste rápido en llamarme. Fuiste honesto sobre lo que hiciste y eso permitió tratarlo apropiadamente. Hizo una pausa. Tu abuelo estaría decepcionado del error, pero orgulloso de tu honestidad. 2 días quedaban, 48 horas, para demostrar que el desastre de esta madrugada había sido un tropiezo, no el principio del fin. La noticia del colapso nocturno de Relámpago se extendió por San Miguel de las Torres como pólvora. Para cuando el sol alcanzó su punto más alto ese 5.º día,
Media plaza sabía que el caballo había estado al borde de la muerte y que Miguel había cometido un error potencialmente fatal. Las opiniones del pueblo se dividieron aún más marcadamente que antes. «Lo sabía», declaró Esteban Fuentes, el herrero, mientras martillaba una herradura en su fragua. «Es un niño jugando a doctor con un animal moribundo. Es cruel permitir que continúe con esta farsa. Pero cometió un error honesto», defendió Carmen Ortiz, la maestra de la escuela primaria. «Y el caballo sobrevivió. Eso tiene que contar para algo». «¿Sobrevivió?», bufó Esteban. «Apenas. ¿Y si la próxima vez no tiene tanta suerte?». En el despacho municipal, don Aurelio escuchaba el informe de Rodrigo Salazar con expresión inescrutable. Ramón Villaseñor permanecía de pie junto a la ventana, su clipboard lleno de anotaciones que documentaban cada momento del experimento. «Fue negligencia pura, don Aurelio», insistió Ramón. «El muchacho duplicó la dosis sin consultar. Eso viola las condiciones de supervisión que usted estableció. Tenemos fundamentos legales para terminar esto inmediatamente». «Doctor Salazar», don Aurelio ignoró a su secretario, enfocándose en el veterinario. «¿Ya usted estaba ahí? ¿Cuál es su evaluación profesional?». Rodrigo suspiró, frotándose la barba incipiente que no había tenido tiempo de afeitar. Miguel cometió un error de principiante, sobreestimó su conocimiento y subestimó el poder de las sustancias que estaba usando. Pero hizo una pausa significativa. También demostró honestidad, capacidad de reacción rápida y, lo más importante, Relámpago respondió al tratamiento de emergencia. Esta crisis, por irónico que suene, podría haber sido el punto de quiebre que necesitábamos. ¿Cómo así? Don Aurelio se inclinó hacia adelante con interés. «La sobredosis aceleró la muerte masiva de parásitos», explicó Rodrigo. «Causó una crisis de toxinas, sí, pero también eliminó una cantidad significativa de la carga parasitaria de un golpe. Ahora que pasó la crisis y su sistema está limpiándose con los fluidos intravenosos, Relámpago podría recuperarse más rápido de lo que hubiera sido posible con dosis normales». «Entonces fue un accidente afortunado». Ramón no parecía convencido. «Eso no cambia que fue irresponsable». «No fue afortunado», corrigió Rodrigo. «Fue peligroso y casi fatal. Pero el resultado final podría ser positivo si Miguel aprende de esto y continúa con más cuidado». Se dirigió directamente a don Aurelio. «Le pido un día más, 24 horas adicionales. Si mañana por la noche Relámpago no muestra mejoría sustancial y sostenida, procederemos con el sacrificio sin más dilaciones». Don Aurelio golpeó su escritorio con los dedos, un hábito que manifestaba cuando estaba pensando profundamente. Finalmente asintió. «Un día más. Pero Miguel trabajará bajo su supervisión directa constante, doctor. Ni un té, ni una cataplasma sin su aprobación explícita. ¿Entendido?». «Entendido». En el establo, Miguel no había dejado el lado de Relámpago en todo el día. Lupita había traído comida que el niño apenas tocó. El padre Sebastián había pasado para ofrecer oraciones que Miguel agradeció pero no pidió. Y varios vecinos curiosos se asomaron brevemente antes de ser expulsados por Rodrigo, quien protegía la privacidad del espacio como un guardián severo. «¿Cómo te sientes?», preguntó Miguel por 10ª vez, acariciando el cuello de Relámpago. El caballo había logrado levantarse alrededor del mediodía y ahora permanecía de pie, aunque sus patas aún temblaban ligeramente. «Sé que cometí un error terrible, sé que casi te mato por estúpido. Pero vamos a arreglar esto, ¿está bien? Juntos. Deberías descansar». Rodrigo entró con una cobija que lanzó sobre los hombros de Miguel. «Han sido más de 30 horas desde que dormiste». «No puedo dormir». Miguel negó con la cabeza tercamente. «No hasta saber que está bien. Está estable». Rodrigo verificó los signos vitales otra vez, una rutina que había repetido cada 2 horas desde la crisis.
Temperatura normal. Pulso en 50 latidos, dentro del rango saludable. Está comiendo pequeñas cantidades, bebiendo agua y se permitió una pequeña sonrisa, defecando normalmente, lo cual es excelente señal de que su sistema digestivo está funcionando. Miguel se permitió una risa agotada. Su abuelo siempre decía que la calidad del excremento de un animal revelaba más sobre su salud que cualquier otro indicador. Miguel Rodrigo se sentó sobre un fardo de heno, haciendo un gesto para que el niño se uniera. Necesito que entiendas algo crucial. La medicina, ya sea moderna o tradicional, no es una ciencia exacta. Cometemos errores. Yo he cometido errores que costaron vidas de animales. Es parte del proceso de aprendizaje. Pero su error de anoche casi, pero no sucedió. Rodrigo lo interrumpió firmemente. Aprendiste una lección vital sobre humildad y precaución. Eso te hará mejor curandero que todos los éxitos fáciles del mundo. Hizo una pausa. Tu abuelo estaría orgulloso de cómo manejaste la crisis una vez que ocurrió. Las palabras golpearon a Miguel más fuerte que cualquier reproche. Lágrimas frescas rodaron por sus mejillas mientras finalmente permitía que la tensión acumulada se liberara. Rodrigo lo dejó llorar, entendiendo que algunos dolores solo sanan con tiempo y lágrimas. Cuando Miguel finalmente se calmó, el veterinario le entregó una libreta nueva. Vamos a documentar los próximos tratamientos juntos, cada hierba, cada dosis, cada observación. Quiero que esto sea un registro científico apropiado de lo que estamos haciendo. ¿Estamos? Miguel miró al veterinario con sorpresa. Estamos, confirmó Rodrigo. Tu conocimiento tradicional y mi formación moderna. Quizás juntos podamos lograr algo que ninguno podría hacer solo. El sexto día terminó con Relámpago bebiendo voluntariamente del cubo de té preparado bajo la supervisión conjunta de Miguel y Rodrigo. Sus ojos brillaban con más vida que en semanas. Sus movimientos, aunque todavía débiles, mostraban coordinación renovada. Un día quedaba. 24 horas para demostrar un milagro. El séptimo día amaneció con un cielo despejado y brillante, como si la naturaleza misma hubiera decidido proporcionar el escenario perfecto para lo que todos en San Miguel de las Torres sabían sería un momento definitorio. Miguel llegó al establo antes del alba, pero esta vez no estaba solo. Rodrigo Salazar ya esperaba en la entrada y detrás de él, don Aurelio Mendoza, acompañado de una comitiva oficial que incluía a Ramón Villaseñor, el padre Sebastián, la regidora de salud María Elena Gutiérrez y, sorprendentemente, media docena de veterinarios de municipios vecinos que Rodrigo había invitado como testigos profesionales. Comenzará la evaluación formal a las 8 en punto, anunció don Aurelio, consultando su reloj de bolsillo. Doctor Salazar, usted dirigirá el examen. Los veterinarios invitados proporcionarán segundas opiniones independientes. Necesitamos que esto sea absolutamente transparente. Miguel asintió silenciosamente, su estómago hecho un nudo de nervios. Había pasado toda la noche despierto, no por vigilar a Relámpago, sino porque la ansiedad simplemente no le permitió cerrar los ojos. Este era el momento. 7 días de trabajo constante, de esperanza, de miedo, de aprendizaje doloroso. Todo se reduciría a la evaluación de las próximas horas. ¿Puedo verlo primero?, preguntó Miguel. Solo un momento, antes de que comience todo. Don Aurelio consideró la petición, luego asintió. 5 minutos. Miguel entró al establo solo, sus pasos resonando contra el piso de tierra compactada. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas altas, creando rayos de luz dorada que iluminaban partículas de polvo flotante. Y allí, en el centro de su compartimento, estaba Relámpago. El caballo no solo estaba de pie,
Estaba alerta, con las orejas erectas y girando hacia cada sonido. Su cabeza se alzaba con dignidad renovada, sus ojos brillaban con vida inteligente y cuando vio a Miguel relinchó con fuerza, un sonido que el niño no había escuchado desde antes de comenzar el tratamiento. «Hola, amigo». Miguel se acercó, extendiendo una mano que Relámpago inmediatamente nuzzled con su hocico aterciopelado. «Hoy es el día, van a decidir si te quedas o si...». No pudo terminar la frase. En lugar de eso, abrazó el cuello del caballo, sintiendo el calor y la fuerza que habían regresado gradualmente durante la semana. «Has luchado tan duro. Estoy tan orgulloso de ti». Relámpago respondió apoyando su cabeza sobre el hombro de Miguel, un gesto de confianza absoluta que hizo que las lágrimas finalmente escaparan de los ojos del niño. Sea cual fuera el resultado de hoy, Miguel sabía que estos 7 días habían cambiado algo fundamental en él. Ya no era el mismo niño invisible que se escondía en las sombras del pueblo. «Es hora». La voz de Rodrigo sonó desde la entrada. La evaluación formal comenzó con mediciones básicas. Rodrigo tomó la temperatura de Relámpago, 37.8 grados Celsius, perfectamente normal. Frecuencia cardíaca, 40 latidos por minuto, ideal para un caballo en reposo. Frecuencia respiratoria, 12 respiraciones por minuto, sin sibilancias ni dificultad. Mucosas rosadas, indicando buena circulación y ausencia de anemia, narró Rodrigo para los observadores mientras revisaba las encías de Relámpago. Ojos claros y responsivos a la luz. Pelaje recuperando brillo natural. Masa muscular todavía por debajo del ideal, pero significativamente mejorada comparada con hace 7 días. La doctora Patricia Moreno, una veterinaria de prestigio del municipio vecino de Santa Rosa, se adelantó para realizar su propia evaluación independiente. Revisó meticulosamente cada aspecto, tomando notas en su tablet mientras Relámpago cooperaba pacientemente con los exámenes. Palpación abdominal no muestra distensión anormal, reportó la doctora Moreno. Sonidos intestinales normales, reflejo patelar presente y apropiado, coordinación motora restaurada. Levantó la vista, su expresión profesional, pero con un destello de admiración mal disimulado. «Doctor Salazar, ¿puedo ver los análisis de sangre comparativos?» Rodrigo proyectó los resultados en una tablet grande que todos pudieran ver. 2 columnas de números, una del día 1 y otra de esa mañana, contaban una historia innegable de transformación. «Conteo de glóbulos rojos normalizado», señaló la doctora Moreno. «Función hepática dramáticamente mejorada. Marcadores de inflamación reducidos en un 70%. Y los análisis de materia fecal muestran», consultó otra pantalla, «ausencia casi total de parásitos intestinales». Un murmullo recorrió la comitiva. Don Aurelio se acercó para ver los números personalmente, sus ojos escaneando las cifras con la atención de quien reconoce su significado. «Doctor Salazar», dijo finalmente el alcalde, «en su opinión médica profesional, ¿cuál es el pronóstico actual para este animal?» Rodrigo respiró profundo, eligiendo sus palabras con cuidado. Hace una semana, Relámpago estaba desahuciado. Le di semanas de vida, quizás días. Hoy hizo una pausa, mirando al caballo que los observaba a todos con curiosidad tranquila. «Hoy tengo ante mí un animal que, con nutrición apropiada, continuada y cuidado básico, podría vivir varios años más con calidad de vida aceptable». «¿Y quién proporcionará ese cuidado continuado?», preguntó Ramón Villaseñor, siempre el pragmático. «El presupuesto municipal sigue siendo limitado. Yo lo haré». La voz de Miguel sonó más fuerte de lo que esperaba. «Trabajaré, haré lo que sea necesario para pagar su comida y cuidados. Solo denme la oportunidad».
Don Aurelio observó al niño durante un largo momento, luego al caballo, luego a los veterinarios reunidos cuyas expresiones mostraban respeto profesional por lo que habían presenciado. «Muy bien», dijo finalmente el alcalde. Miguel contuvo la respiración, el mundo entero reduciéndose a las próximas palabras que saldrían de la boca de don Aurelio. Don Aurelio caminó lentamente alrededor de Relámpago, sus manos entrelazadas tras la espalda, en su postura característica de contemplación profunda. El silencio en el establo era tan denso que se podía escuchar cada respiración, cada movimiento menor. Miguel apretaba los puños con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos, conteniendo la respiración mientras esperaba el veredicto que decidiría no solo el destino del caballo, sino también el significado de todos sus esfuerzos. «Hace una semana», comenzó don Aurelio finalmente, su voz grave resonando en el espacio, «yo estaba convencido de que sacrificar a Relámpago era la única opción compasiva y responsable. Los expertos confirmaban mi evaluación. Los números justificaban la decisión. Y sin embargo, se detuvo frente a Miguel, sus ojos estudiando al niño con una intensidad que hacía difícil sostener la mirada. Un huérfano de 11 años tuvo el valor de desafiarme públicamente, de arriesgar la humillación y el fracaso por algo en lo que creía. «Señor alcalde», comenzó Ramón Villaseñor, pero don Aurelio lo silenció con un gesto. «Durante 20 años como funcionario público he tomado decisiones basadas en números, en reportes, en recomendaciones de expertos. Y la mayoría han sido correctas», continuó don Aurelio. «Pero esta semana me recordaron algo que había olvidado, que detrás de cada número hay historias, hay conexiones, hay verdades que las hojas de cálculo no pueden capturar». Se giró hacia los veterinarios reunidos. Doctora Moreno, doctor Salazar, en su opinión profesional conjunta, ¿este animal representa un riesgo sanitario para el pueblo o requiere intervención médica que exceda los recursos municipales disponibles? Patricia Moreno intercambió una mirada con Rodrigo antes de responder. «No, señor alcalde. Con los cuidados básicos que cualquier caballo sano requiere, más supervisión veterinaria mensual rutinaria, Relámpago puede vivir confortablemente. ¿Y el costo de esa supervisión?» «Mínimo», respondió Rodrigo. «Comparable a mantener cualquier otro animal de trabajo municipal». Don Aurelio asintió lentamente, como si cada pieza de información fuera un peso que añadía a una balanza invisible. Miguel Ángel Ramírez, su voz adoptó un tono formal que hizo que el estómago del niño se apretara. «Te hice una promesa. 7 días para demostrar que podías salvar a este caballo. Has cumplido esa promesa de una manera que superó las expectativas de todos los presentes». Miguel sintió que sus piernas amenazaban con ceder. Eso significaba... Por lo tanto, don Aurelio sacó un documento doblado del bolsillo interior de su saco. «He preparado este decreto municipal». Lo desdobló, leyendo en voz alta. «Por la presente se cancela definitivamente la orden de sacrificio del ejemplar equino Relámpago. El animal será transferido oficialmente al cuidado de Miguel Ángel Ramírez, bajo supervisión veterinaria del doctor Rodrigo Salazar, con alojamiento permanente en las instalaciones municipales». El llanto llegó antes de que Miguel pudiera detenerlo. Lágrimas de alivio, de alegría, de gratitud abrumadora rodaron por sus mejillas mientras se cubría el rostro con las manos. Lupita Sánchez, quien se había colado al fondo del establo, sollozaba abiertamente. Incluso algunos de los veterinarios visitantes se limpiaban discretamente los ojos. «Pero hay más», continuó don Aurelio, su voz suavizándose. «Miguel, durante esta semana has demostrado dedicación, conocimiento y habilidad que serían desperdiciados en trabajos ocasionales. Por lo tanto, te ofrezco un puesto oficial como asistente en los establos municipales,
con salario mensual y alojamiento en la casa del cuidador que actualmente está vacía. Miguel bajó las manos, sus ojos rojos pero brillantes con incredulidad. ¿Un trabajo? ¿Un hogar? Y acceso a educación, añadió la regidora María Elena Gutiérrez, adelantándose con una sonrisa cálida. He hablado con la directora de la Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria. Están dispuestos a darte una beca completa, donde puedes continuar tu educación mientras formalizas tu conocimiento sobre veterinaria tradicional. Esto es... Miguel buscaba palabras que no existían para expresar lo que sentía. Yo no sé cómo. Di que sí, muchacho. Rodrigo colocó una mano sobre su hombro. Y acepta también mi oferta de ser tu mentor. Combinaremos tu conocimiento tradicional con mi formación moderna. Podríamos crear algo único, relámpago, como si comprendiera que el peligro había pasado definitivamente. Relinchó con fuerza y empujó suavemente a Miguel con su hocico, casi tirándolo. La risa que emergió del grupo fue genuina y liberadora, rompiendo finalmente la tensión acumulada de 7 días. Don Aurelio se acercó para firmar formalmente el documento de transferencia sobre una tabla improvisada. ¿Sabes por qué cambié de opinión realmente, Miguel?, preguntó mientras escribía su firma con su pluma estilográfica. No fueron solo los resultados médicos, aunque son impresionantes. Fue verte trabajar, tu humildad, tu disposición a aprender de tus errores, tu amor genuino por este animal. Esas cualidades son más valiosas que todos los títulos universitarios. Gracias, señor alcalde. Miguel finalmente logró articular, su voz quebrada por la emoción. No sé cómo agradecer. Agradéceme convirtiéndote en el mejor cuidador de animales que este pueblo haya visto, interrumpió don Aurelio. Honra el sacrificio de tu abuelo, demostrando que su conocimiento no murió con él. ¿Puedes hacer eso? Sí, señor. Miguel se irguió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Lo prometo. Mientras el grupo comenzaba a dispersarse, cada persona acercándose para felicitar a Miguel y acariciar a Relámpago, el padre Sebastián se quedó atrás. Cuando finalmente estuvieron relativamente solos, el sacerdote habló suavemente. Tu abuelo habría estado orgulloso, hijo, muy orgulloso. Miguel asintió, incapaz de hablar, abrazando el cuello de Relámpago mientras el caballo permanecía quieto, como un gigante gentil protegiendo al niño que le había salvado la vida. 6 meses después, el desfile del 16 de septiembre de San Miguel de las Torres comenzó con una imagen que nadie había anticipado, pero que todos celebraron. Al frente de la procesión cívica, montado sobre un relámpago completamente recuperado, iba Miguel Ángel Ramírez vestido con el uniforme oficial de la Escuela Técnica Agropecuaria. El caballo, con su pelaje brillante y su paso firme, movía la cabeza con orgullo mientras cientos de vecinos aplaudían desde las aceras. Nunca pensé que vería esto, murmuró Lupita Sánchez, limpiándose las lágrimas con un pañuelo bordado. Dens, el mismo caballo que estábamos a punto de sacrificar, ahora encabezando el desfile más importante del año. Y el niño que nadie notaba, añadió Carmen Ortiz, la maestra. Ahora es el orgullo del pueblo. La transformación de Miguel había sido notable. Con un hogar estable en la casa del cuidador, 3 comidas diarias garantizadas y acceso a educación formal, el niño había florecido como una planta que finalmente recibe el agua que necesitaba. Pero más allá del cambio físico, con mejillas más llenas y ropa nueva que le quedaba bien, era la confianza en sus ojos lo que realmente marcaba la diferencia. Detrás de Miguel y Relámpago marchaba don Aurelio en su automóvil oficial, pero el alcalde había insistido en que el honor de abrir el desfile pertenecía al niño y al caballo, cuya historia había capturado la imaginación de toda la región.
Periódicos estatales habían publicado artículos sobre el niño curandero de San Miguel. Universidades veterinarias habían contactado a Rodrigo Salazar solicitando documentación del caso para estudios académicos. Es extraordinario, había dicho el decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma durante su visita al mes anterior. Este caso demuestra que la medicina tradicional y moderna no son enemigas, sino aliadas potenciales. Necesitamos más investigación sobre estas combinaciones. Esa investigación ahora se realizaba en los propios establos municipales, convertidos en un centro piloto de medicina veterinaria integrativa. Rodrigo supervisaba 3 estudiantes de veterinaria que rotaban mensualmente, aprendiendo tanto de textos médicos modernos como del cuaderno gastado de don Esteban que Miguel compartía generosamente. Cuando el desfile terminó en la plaza principal, don Aurelio subió al templete para el discurso oficial. Pero antes de comenzar con las palabras patrióticas tradicionales, hizo un gesto para que Miguel se uniera a él. «Vecinos de San Miguel de las Torres», comenzó el alcalde, su voz amplificada por los altavoces. «Cada año en este día celebramos nuestra independencia, nuestra libertad como nación. Pero la verdadera libertad no viene solo de batallas ganadas hace siglos. Viene de la capacidad de desafiar lo establecido cuando la compasión y la razón lo demandan». Colocó una mano sobre el hombro de Miguel. «Hace 6 meses, este joven me desafió públicamente. Me obligó a cuestionar una decisión que yo consideraba correcta. Y al hacerlo, no solo salvó la vida de un animal, nos salvó a todos de perder algo mucho más valioso: nuestra capacidad de maravillarnos, de creer en posibilidades, de confiar en el conocimiento que nuestros ancestros preservaron durante generaciones». El aplauso comenzó espontáneamente, creciendo hasta convertirse en una ovación que hizo que Miguel se sonrojara visible desde el templete. Por lo tanto, don Aurelio sacó un pergamino enrollado. «Mediante este decreto municipal, establezco oficialmente el Centro de Medicina Veterinaria Tradicional Don Esteban Ramírez, donde el conocimiento de nuestros curanderos será documentado, preservado y combinado con las mejores prácticas modernas». Miguel sintió que las lágrimas amenazaban con regresar. El nombre de su abuelo, preservado para siempre. Su legado, asegurado. Esa noche, después de que las festividades terminaron y el pueblo se aquietó, Miguel llevó a Relámpago de regreso a los establos. El caballo caminaba con energía renovada, ocasionalmente jugando al intentar morder el sombrero de Miguel, como solía hacer meses atrás, cuando empezaron su viaje juntos. ¿Sabes qué es lo más extraño? Miguel le hablaba al caballo mientras le cepillaba el pelaje brillante. «Todos dicen que te salvé, pero creo que realmente fuiste tú quien me salvó a mí». Relámpago relinchó suavemente, apoyando su cabeza sobre el hombro del niño en ese gesto de confianza absoluta que se había convertido en su manera de comunicarse. Rodrigo apareció en la entrada del establo, cargando 2 tazas de chocolate caliente. «Pensé que podrías necesitar esto», dijo, entregándole una a Miguel. «Ha sido un día largo, el mejor día de mi vida», respondió Miguel, aceptando la taza con gratitud. «Solo el primero de muchos». Rodrigo levantó su taza en un brindis silencioso. «Mañana comienza un nuevo grupo de estudiantes y tengo 3 casos complicados de ranchos vecinos que necesitan tu perspectiva única». Mientras bebían su chocolate bajo el cielo estrellado, observando a Relámpago descansar pacíficamente, Miguel pensó en su abuelo. Don Esteban siempre decía que la verdadera medicina no estaba en las plantas, sino en la conexión entre el curandero y el paciente, en la voluntad de escuchar lo que el cuerpo intenta decir. «Abuelo», susurró Miguel hacia las estrellas,
Espero que puedas verme ahora. Espero que sepas que tu enseñanza no se perdió, que estoy honrando tu memoria cada día. Una brisa suave movió las hojas de los árboles cercanos, llevando consigo el aroma de las hierbas medicinales que crecían en el jardín que Miguel había comenzado a cultivar detrás de los establos. Era casi como si la naturaleza misma respondiera, confirmando que algunos legados nunca mueren mientras exista alguien dispuesto a cargarlos adelante. En los meses y años que siguieron, la historia del niño que salvó al caballo del alcalde se convirtió en leyenda local. Padres la contaban a sus hijos como ejemplo de valentía y determinación. Maestros la usaban para enseñar sobre la importancia de preservar el conocimiento tradicional. Y cada nuevo estudiante de veterinaria que rotaba por San Miguel de las Torres escuchaba el relato completo, aprendiendo que a veces los milagros vienen no de tecnología avanzada, sino de la combinación perfecta de sabiduría ancestral, ciencia moderna y un corazón que se niega a rendirse. El sol se ponía sobre San Miguel de las Torres, pintando el cielo con tonos naranjas y púrpuras. En los establos municipales, un niño y un caballo descansaban juntos, cada uno habiendo salvado al otro de maneras que las palabras nunca podrían expresar completamente. Y en algún lugar, entre las montañas que rodeaban el pueblo, el espíritu de un viejo curandero sonreía, sabiendo que su legado continuaría viviendo en las manos capaces de su nieto y en cada animal que encontrara sanación a través de la medicina que él había dedicado su vida a preservar. Así termina la historia del día de hoy. Por favor, comenta tus opiniones en la sección de comentarios para tener el gusto de leerte. Y no olvides dejarnos tu apoyo para seguir trayéndote las mejores historias. Bendiciones.